Atención Venezuela y el mundo. Las sombras sobre Caracas se han disipado para revelar la operación militar más sangrienta, quirúrgica y devastadora en la historia del hemisferio occidental. No fue un simple arresto, fue una carnicería necesaria bajo el nombre en clave Resolución Absoluta. Hoy, por primera vez, tenemos acceso al testimonio directo de uno de los pilotos de la unidad de élite Night Stalkers, el brazo invisible de Donald Trump, que sobrevoló el infierno para extraer al hombre que se creía intocable. Eran las 1:01 de la madrugada del 3 de enero cuando el cielo de Caracas fue reclamado por la tecnología de guerra más avanzada del planeta. 150 aeronaves, entre ellas cazas F-35 que burlaron los radares rusos, S-300, invisibles como fantasmas, mientras bombarderos B-52 saturaban la atmósfera con pulsos electromagnéticos que dejaron a la capital venezolana ciega, muda y en total oscuridad. El testimonio del piloto es desgarrador y heroico a la vez. Mientras descendía sobre el búnker fortificado de Fuerte Tiuna, su helicóptero Black Hawk fue alcanzado por fuego desesperado de la Guardia Pretoriana cubana. Relata que el metal crujía y que el aceite caliente salpicaba la cabina. Sangraba por una herida de metralla en el hombro, pero sus manos no soltaron los mandos. El piloto cuenta que veía a través de sus visores panorámicos de 4 ojos cómo los comandos de la Delta Force perforaban las defensas como si fueran de papel. Los guardaespaldas del G-2 cubano y los mercenarios rusos del grupo Wagner intentaron una resistencia suicida, pero fueron aniquilados en menos de 7 minutos por una lluvia de fuego de precisión quirúrgica. El suelo de la residencia presidencial se tiñó de rojo antes de que los operadores derribaran la última puerta de acero reforzado. Nicolás Maduro no fue capturado durmiendo pacíficamente. El reporte indica que el dictador, envuelto en una crisis de pánico absoluto, intentó huir hacia una habitación del pánico secreta, tropezando con sus propios pies mientras gritaba órdenes que nadie escuchaba. Fue interceptado justo cuando intentaba cerrar una esclusa de presión. Lo redujeron con una violencia necesaria, le colocaron una capucha sensorial y lo inyectaron con sedantes para detener su histeria. Mientras tanto, Cilia Flores, la mujer que manejaba los hilos financieros de la organización narcoterrorista, fue arrastrada hacia el mismo helicóptero en medio de un silencio sepulcral. El piloto, con la sangre aún corriendo por su brazo, despegó en medio de una lluvia de misiles que estallaban contra las defensas antiaéreas ya inutilizadas. La extracción fue limpia en su resultado, pero brutal en su ejecución. Estados Unidos no solo se llevó a un prisionero, se llevó la cabeza de una hidra criminal que ha desangrado a una nación por más de 2 décadas. El mensaje de Washington es claro y aterrador para el resto de los tiranos de la región. Ya no hay búnker lo suficientemente profundo ni guardia lo suficientemente leal para protegerlos de la furia de una superpotencia decidida a reclamar su patio trasero. Caracas hoy despierta bajo una calma tensa, mientras su antiguo verdugo vuela encadenado sobre las aguas del Caribe hacia una celda de concreto frío en la Gran Manzana. Mientras el helicóptero fantasma se perdía en el horizonte, una verdad aterradora comenzó a emerger de los servidores incautados en el Palacio de Miraflores. Los analistas de inteligencia de la CIA y el Mossad quedaron paralizados al descifrar los protocolos financieros de la familia Maduro. La corrupción no se contaba en unos pocos miles de millones. Los datos recuperados revelan que el régimen saqueó y pulverizó la riqueza nacional por una cifra astronómica de 850,000 millones de dólares. Es el robo más grande en la historia de la humanidad, una cifra que triplica el Producto Interno Bruto de naciones enteras. El dinero no solo fluyó hacia cuentas secretas en Suiza, sino que fue transformado en más de 2,000 toneladas de oro físico ocultas en búnkeres transcontinentales desde Turquía hasta los Urales en Rusia. En el lugar de la captura, los comandos encontraron habitaciones selladas al vacío, repletas desde el suelo hasta el techo con diamantes de sangre y paletas de billetes de $100, el fondo de caja chica que Maduro utilizaba para comprar la lealtad de sus generales cada mañana. El estado mental de
Nicolás Maduro, tras su detención en una base naval de alta seguridad, es de un colapso psíquico absoluto. Fuentes de alto nivel confirman que, una vez que el efecto de los sedantes desapareció, el dictador entró en un estado de psicosis violenta. No ha dejado de aullar consignas revolucionarias distorsionadas, destrozando con una fuerza sobrehumana el mobiliario de su celda reforzada. Se informa que Maduro, en un ataque de locura, comenzó a golpearse la cabeza contra las paredes de acero mientras maldecía a sus aliados por abandonarlo. Los médicos militares han tenido que sedarlo forzosamente en múltiples ocasiones, describiendo su comportamiento como el de un animal acorralado que ha perdido toda conexión con la realidad. La arrogancia que mostraba en las cadenas nacionales se ha evaporado, dejando atrás a un hombre que solloza, tiembla de terror y sufre paranoias constantes sobre venenos imaginarios en su comida. En Washington, la administración de Donald Trump ha pasado de la presión a la ejecución total, ordenando el congelamiento inmediato de cada activo vinculado a esta corporación criminal en el planeta. No se trata de simples sanciones, es una guerra económica de aniquilación. Los satélites de vigilancia han detectado flotas de tanqueros cargados con crudo robado, intentando escapar hacia aguas internacionales solo para ser interceptados por destructores de la Armada de los Estados Unidos que han recibido órdenes de disparar si hay resistencia. Expertos en geopolítica aseguran que este movimiento es un jaque mate que no solo destruye a Maduro, sino que expulsa definitivamente la influencia de potencias extranjeras del Caribe. La recuperación de esos 850,000 millones de dólares es ahora la prioridad máxima, pues representa la única esperanza de resucitar a una Venezuela que ha sido desangrada hasta la última gota. El mundo observa con asombro cómo el gigante del norte ha decidido que el tiempo de las palabras terminó y que el destino de un tirano es invariablemente el frío cemento de una prisión federal. La caída de la cabeza del régimen ha provocado un efecto dominó de pánico en las sombras de Caracas. Mientras Nicolás Maduro se desmorona en su celda, los servicios de inteligencia han detectado una actividad frenética en la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. No son vuelos comerciales, son jets privados cargados hasta el límite de su capacidad con lingotes de oro, obras de arte robadas de los museos nacionales y maletines con documentos que incriminan a toda la cúpula militar. Se estima que en las últimas 72 horas más de 500 altos funcionarios y sus familias han intentado cruzar las fronteras hacia destinos que no tengan tratado de extradición con los Estados Unidos. Sin embargo, la Operación Cielo Cerrado, ejecutada por el Comando Sur, ha establecido un bloqueo total. Ninguna aeronave sospechosa sale del espacio aéreo venezolano sin ser interceptada por cazas de combate. El aire se siente cargado de traición, ya que aquellos que juraron lealtad eterna al dictador hoy se venden entre sí por una promesa de inmunidad. En el corazón de esta tormenta se encuentra Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, quien ha desaparecido de la vista pública. Los informes de inteligencia sugieren que se ha trincherado en una base militar subterránea en el centro del país, rodeado por una milicia de 3,000 hombres fuertemente armados y dispuestos a todo. Cabello sabe que es el siguiente en la lista de objetivos de alta prioridad. Se dice que su estado de paranoia es tan extremo que ha ordenado ejecutar a sus propios guardaespaldas ante la mínima sospecha de contacto con agentes extranjeros. El ambiente en su búnker es de un velorio perpetuo. Las luces parpadean mientras los sistemas de comunicación son interferidos por la guerra electrónica estadounidense. Fuentes externas aseguran que Cabello está intentando negociar una rendición que le permita conservar una fracción de su fortuna, pero la respuesta de Washington ha sido un muro de silencio absoluto. La orden es clara: captura total
o aniquilación inmediata. Mientras tanto, la magnitud del desastre humanitario y económico que sale a la luz es desgarradora. Los nuevos datos confirman que el régimen de Maduro no solo robó 850.000 millones de dólares, sino que destruyó deliberadamente el 80% de la capacidad productiva del país para mantener el control social a través del hambre. Expertos analistas sugieren que Venezuela fue utilizada como un gigantesco laboratorio de ingeniería social y criminal, donde cada kilo de comida entregado era un voto comprado bajo amenaza de muerte. En las calles de Caracas, el silencio es sepulcral, solo interrumpido por el rugir de los aviones de reconocimiento que patrullan el cielo. La población civil, entre el miedo y una esperanza contenida, observa cómo las estatuas del chavismo son derribadas por las mismas fuerzas que antes las custodiaban. Estamos ante el colapso de una estructura criminal que pretendía durar 100 años, pero que ha sido decapitada en una sola noche de sangre y gloria. La historia recordará este momento como el día en que el gigante despertó para limpiar su propio patio con una mano de hierro implacable. El misterio de cómo las fuerzas de élite lograron vulnerar el santuario de Miraflores ha sido finalmente revelado, y la pieza clave es un objeto de lujo que se convirtió en el caballo de Troya del siglo XXI. Según informes de inteligencia de señales, la CIA logró interceptar un envío exclusivo de relojes de alta gama destinados a la cúpula chavista. Uno de estos relojes, una pieza de edición limitada valorada en $500.000, fue entregado personalmente a Nicolás Maduro como un supuesto regalo de un emisario extranjero. Lo que el dictador no sabía era que el mecanismo interno había sido reemplazado por un nano fabricado de rastreo GPS y un micrófono de fibra óptica capaz de transmitir audio en tiempo real a través de frecuencias satelitales, encriptadas. Durante meses, cada orden de ejecución, cada movimiento de tropas y cada susurro de paranoia en el despacho presidencial fue escuchado en las salas de guerra de Washington. El reloj de la traición, como lo llaman ahora en los pasillos del Pentágono, fue el faro que guió a los misiles y a los comandos hacia su objetivo con una precisión de milímetros. Pero la purga no se detuvo en el dictador. La operación se ha extendido a la generación de cristal del chavismo. Los hijos y familiares directos que heredaron fortunas bañadas en sangre sin haber disparado jamás un fusil. Estos enchufados de élite que vivían en mansiones de mármol y viajaban en jets privados mientras el pueblo buscaba comida en la basura, están siendo cazados como animales en una redada global sin precedentes. Se ha confirmado la captura en aguas internacionales de 3 yates de lujo pertenecientes a los hijos de la cúpula, donde se encontraron registros de empresas fachada que movieron más de 150.000 millones de dólares hacia paraísos fiscales en el Caribe y el sudeste asiático. Estos jóvenes, que se creían ciudadanos del mundo por encima de la ley, ahora enfrentan la realidad de las prisiones federales. La justicia de Donald Trump ha dejado claro que no habrá refugio para la descendencia de la tiranía. Sus cuentas han sido vaciadas y sus pasaportes diplomáticos son ahora simples trozos de papel sin valor. La situación geopolítica ha dado un giro violento. Los aliados históricos del régimen, Rusia y China, han guardado un silencio que retumba en todo el hemisferio. Fuentes diplomáticas sugieren que tras el despliegue de fuerza de los Estados Unidos, Moscú ha retirado silenciosamente a sus asesores militares del grupo Wagner, dejando a las milicias locales a su suerte. La caída de Maduro no es solo el fin de un hombre, es el colapso total de un sistema de privilegios y crimen organizado que se disfrazaba de política. Los expertos analistas indican que el vacío de poder está siendo llenado por una administración de transición respaldada por una fuerza de coalición internacional que no permitirá ni un solo segundo de anarquía. La orden es limpieza total, desde los generales que manejaban el narcotráfico hasta los administradores que ocultaron los 850.000 millones de dólares. El tablero ha sido pateado.
y las piezas que antes dominaban con terror ahora suplican por clemencia en una Venezuela que ya no les pertenece. El vacío de poder en Caracas ha transformado los cuarteles militares en ollas de presión a punto de estallar. Informes de inteligencia humana confirman que, tras la noticia del traslado de Maduro a una prisión de máxima seguridad en Nueva York, se ha desatado una cacería de brujas interna entre los generales del alto mando. No hay honor entre ladrones. Los comandantes que antes compartían banquetes ahora se apuntan con sus fusiles, acusándose mutuamente de haber sido informantes de la CIA. Se reportan enfrentamientos armados dentro de la sede del SEBIN y en el complejo militar de Fuerte Tiuna, donde facciones leales a Diosdado Cabello intentan desesperadamente recuperar el control de los sistemas de misiles, mientras que oficiales de rango medio, hartos de años de miseria, se han rebelado contra sus superiores. La anarquía es tal que se estima que más de 3.000 efectivos de la Guardia Nacional han abandonado sus puestos en las últimas horas, llevándose consigo armamento pesado y equipo de comunicaciones, fundiéndose en la población civil para evitar ser capturados por las fuerzas de coalición que se aproximan. En las sombras de esta guerra civil interna, se ha revelado un dato que estremece los cimientos de la geopolítica regional: la existencia del protocolo de tierra arrasada. Documentos recuperados de la caja fuerte personal de Maduro indican que el dictador tenía planeado, en caso de una intervención, la voladura sistemática de las principales refinerías y represas del país para dejar a Venezuela en la edad de piedra. Expertos en ingeniería militar aseguran que los explosivos ya estaban colocados en puntos estructurales críticos de la represa del Guri. Si este plan se hubiera ejecutado, más del 70% del país habría quedado sin energía eléctrica y agua potable por décadas. Afortunadamente, la rapidez de la incursión de los Night Stalkers y la neutralización electrónica del Pentágono impidieron que Maduro enviara la señal de activación. La maldad del régimen no conocía límites. Estaban dispuestos a sacrificar a 30 millones de personas con tal de no entregar el poder. Mientras tanto, la figura de Donald Trump emerge como el arquitecto de una nueva era para el continente. Desde Mar-a-Lago se dice que el presidente supervisa personalmente los preparativos para el plan de reconstrucción de Hierro. Este no es un programa de ayuda humanitaria convencional, es una intervención económica y estructural sin precedentes que busca inyectar de inmediato 50.000 millones de dólares confiscados de las cuentas de los jerarcas chavistas para estabilizar la moneda y reabrir las fronteras. El análisis de los expertos sugiere que Venezuela se convertirá en el mayor proyecto de construcción del mundo, pero bajo una estricta vigilancia militar estadounidense para asegurar que ni un solo centavo vuelva a las manos de las mafias. El mensaje para el mundo es devastadoramente nítido. El tiempo de las negociaciones estériles ha muerto, y aquellos que se atrevieron a desafiar el orden democrático en el patio trasero de la superpotencia están descubriendo de la manera más dolorosa que la justicia estadounidense es tan larga como su brazo militar y tan implacable como su voluntad de victoria. El acto final de esta tragedia geopolítica se traslada ahora de las selvas y ciudades de Venezuela a la fría y austera sala de un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro, el hombre que una vez desafió al mundo con retórica incendiaria, aparece hoy ante las cámaras del sistema judicial estadounidense despojado de sus insignias, vistiendo un uniforme naranja de prisionero y con el rostro surcado por las marcas de la derrota. Los fiscales han presentado un expediente de más de 10.000 páginas que detalla no solo el tráfico de 500 toneladas de cocaína hacia las costas de Florida, sino también el uso de armamento químico contra su propia población y la ejecución extrajudicial de miles de disidentes cuyos cuerpos fueron ocultados en fosas comunes dentro de instalaciones militares. Se estima que, dadas las agravantes de crímenes de lesa humanidad y terrorismo internacional, la sentencia será una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional
asegurando que Maduro jamás vuelva a ver la luz del sol fuera de una jaula de acero. Mientras tanto, en las oficinas del Departamento del Tesoro se ha iniciado la operación de rastreo financiero más ambiciosa de la era moderna. Los 850.000 millones de dólares saqueados están siendo recuperados bit a bit, desde las cuentas encriptadas en criptomonedas hasta los depósitos ocultos en bancos de fachada en el sudeste asiático. Este capital, que representa la sangre y el sudor de 3 generaciones de venezolanos, está siendo depositado en un fideicomiso internacional bajo la supervisión directa de la administración de Donald Trump para financiar el plan de reconstrucción total. La infraestructura de Venezuela, sus hospitales destruidos y su industria petrolera en ruinas comenzarán a recibir una inversión masiva que los expertos comparan con un nuevo plan Marshall. La era de la escasez está terminando, no por un milagro, sino por la recuperación de lo que fue robado con una violencia sistemática durante 2 décadas de oscuridad. El destino de los cómplices también ha sido sellado. Diosdado Cabello y los restos de la cúpula militar han sido rodeados en sus búnkeres finales. La orden de Washington es no negociar con terroristas. Los satélites han captado imágenes de las últimas banderas rojas siendo arriadas y reemplazadas por el tricolor nacional sin el estigma del chavismo. El mundo ha aprendido una lección definitiva. La paciencia de la mayor superpotencia del planeta tiene un límite, y cuando ese límite se cruza, no hay ideología ni alianza que pueda salvar a un tirano de su destino. Venezuela se levanta hoy como un testimonio vivo de que la libertad no se mendiga, se conquista con la fuerza de la ley y el coraje de quienes se atreven a ejecutarla. Las luces de Caracas vuelven a brillar, no como un reflejo de la opulencia de unos pocos, sino como el amanecer de una nación que ha sido rescatada de las garras del infierno por una voluntad inquebrantable de justicia. La historia de sangre y gloria ha llegado a su fin y el libro de la libertad comienza a escribirse hoy mismo.